Bueno, entramos de lleno en el análisis de la coyuntura política y lo hacemos con dos invitados que creo que nos van a permitir tener un debate y una conversación amplia de varios temas. Ustedes saben que siempre en Nativa nos gusta tener a gente que venga de todas las orillas políticas y de todos los espacios para generar una conversación que pueda ser útil para todos. Está con nosotros el señor Guillermo Aliaga, dirigente de Somos Perú. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas Y Edgar Villanueva, del Movimiento Regional Todas las Sangres. ¿Cómo está, Edgar? Buenos días. Qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Por favor, siéntanse muy cómodos de participar en esta conversación. Y yo quería comenzar con el tema del Poder Judicial, que admitió a trámite la demanda de amparo presentada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia contra la investigación que el Congreso está planteándoles. ¿En qué creen que debe acabar esto, Guillermo? Bueno, antes que nada, comentar de que según el nuevo Código Procesal Constitucional, ninguna demanda de amparo ni habeas corpus puede ser desestimada de manera inicial. No hay improcedencia liminar. Okay. Motivo por el cual lo que ha hecho el Poder Judicial a través de la Corte Superior es admitir lo que por norma está. De ahí viene ya un examen, luego de haber corrido traslado, claro está, de la demanda, para ver cuál es la posición que toma el Congreso a través de la Procuraduría. Particularmente yo creo de que, al margen de que lo que estamos hablando en interno, se está judicializando un poco la política, sí considero importante que se examinen los argumentos por los cuales se está imputando una falta grave que no está tipificada, que a criterio mío, y te lo comentaba hace algunas semanas, yo creo que esto se debió haber llevado a través de una denuncia constitucional, digamos, ese era el argumento especial. Que sí considero efectivamente de que hay una magistrada de la Junta Nacional de Justicia que tal vez no debería estar ahí, porque la norma es clara, el artículo 156 de la Constitución te dice, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia no se puede superar cierta edad, ¿no? Hasta los 75. Ajá. Luego se ha tratado de dar un desarrollo a través de lo que viene a ser servir, pero ya está el sinsabor. Y claro, en un foro político como viene a ser el Congreso, se ha tomado esa decisión de la Junta para poder darle un buen torpeo, ¿no? Pero de ahí a calificarla de grave también puede haber una distancia. Por supuesto, porque digamos, parte de lo que viene a ser todo el derecho sancionador, ajá, hablo el penal y el administrativo, es la tipificación previa de lo que viene a ser el hecho que te van a imputar. Edgar. Mira, yo pienso que acá hay una parte formal y una parte sustancial, desde el punto de vista del derecho, ¿no? Acá estamos en la parte puramente formal. No se ha admitido una demanda y se ha transgredido justamente una norma que dice expresamente, como ha dicho acá el amigo, expresamente que se debe admitir, sea cual fuere, hay que admitir, y eso no lo ha hecho. Entonces, ¿qué ha pasado? Simplemente que eso ha pasado a ser una acción que debe ser revisada, y una vez revisada, obviamente, el problema de fondo, ¿no? Es decir, procede o no un amparo contra una nación, y hay hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que no se puede parar, ¿no? Eso es una última decisión, en el sentido de que no se puede parar un acto, un hecho, un procedimiento que inicia el Congreso en atribución o en aplicación o en ejercicio de sus funciones. O sea, aún dándole el amparo a la Junta, el Congreso seguirá actuando. Dándole trámite al amparo. El tema es, por eso yo coincido con él en el sentido de que el camino era mejor, el tema inconstitucionalidad, pero obviamente vamos a ver acá un poco más de esto que dices tú, la judicialización de la política y otro entramado de esta naturaleza que nos está distrayendo. Okay. El tema de fondo es en realidad qué va a suceder en el Congreso respecto a la Junta, ¿no? Pero entonces la mirada más política es la discusión si el Congreso lo que quiere en el fondo es la toma de la Junta de cara a los procesos electorales en ciernes. A ver, ¿esa hipótesis les parece razonable? Yo haría una pequeña disquisición. Por favor, ¿ya? Por favor. Mira, hay suplentes, ¿no es cierto? O sea, tienen accesitarios los miembros de la Junta. Yo no estoy de acuerdo con la forma como está procediendo el Congreso. Esa forma tan rápida, tan veloz, sumaria, ¿no? A mí me parece impresionante. Se hubiera discutido mucho más a fondo, ¿no? Este tema, se hubiera analizado mejor y seguramente tendrían resultados mucho más concretos. Claro. Pero acá parece un sesgo, pues, de odio, de bronca, ¿no? Que no nos lleva a nada. Lo único que hace es polarizar más el país. Entonces yo pienso que
sin estar en contra, sin estar a favor de la forma como está procediendo, sin embargo tienen facultades, eso tampoco se puede negar. Existen facultades atribuidas al Congreso para el ejercicio de la función en términos de fiscalización y de sanción. Y que es sanción política, además, no es una sanción judicial. Entonces, acá estamos en una situación bien complicada, ¿no?, respecto a este tema, ¿no? Yo considero, y en ese aspecto sí concuerdo con Edgar, y nuevamente hago mención, la vía era la acusación constitucional. ¿Por qué? Porque si usted lo que está tratando de hacer como congresista es sancionar a una Junta Nacional de Justicia que ha transgredido la Constitución, para eso tienes una infracción constitucional. Que sea el TC el que me diga si violé o no la Constitución. No, lo que pasa es que tú tienes una subcomisión de acusaciones constitucionales que está adscrita a lo que viene a ser justamente la Comisión Permanente. Y ese es el foro para poder procesar políticamente a todos aquellos funcionarios que están en el artículo 99 de la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo es que se ha tratado de agarrar el artículo 156, que no tenía un desarrollo, y ha dicho, vamos a ver lo que es una falta grave. ¿Cuál es el problema? Supón que agarran y le ponen una falta grave y ahí vienen dos problemas iniciales. ¿Cómo va a ser la votación? ¿Va a ser por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿O por cabeza? ¿O va a ser individualizado? Claro. Ya el TSE ha dicho que debe ser individualizado porque las responsabilidades son individualizadas. Así es. Eso no lo tenemos claro. Segundo punto, si tú quisieras realmente sancionar por la infracción constitucional como se hizo con el señor Vizcarra, lo que tendrías que hacer es imputarle el hecho, darle derecho a la defensa. Seguro. ¿Correcto? Y posteriormente darle la sanción política, que es la inhabilitación. En este caso, lo único que se va a lograr después de imputar la falta grave, y en el mejor de los casos para el Congreso, juntar los votos, que son 2/3, va a ser simplemente remover. Y removerlo que a falta de menos de un año para que inicie el nuevo proceso de elecciones. Esa es la duda, ¿no? Ese es el panorama que tenemos complejo. Perdóneme, Edgar, una cosa final. La congresista Adriana Tudela esboza el siguiente tema. No todas las normas constitucionales tienen desarrollo constitucional. Correcto. Por tanto, no se puede alegar que al no tener desarrollo constitucional no se puede aplicar el 155. La Constitución tiene dos partes grandes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte orgánica es donde se desarrolla la Junta Nacional de Justicia, la parte dogmática es donde están los derechos que están reconocidos constitucionalmente. El artículo 2 y el artículo 139 de la Constitución establece que todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Eso sin duda. Ya. ¿Cómo le vas a dar el derecho al debido proceso si no le tipificaste previamente la sanción? De acuerdo. Y con esa velocidad. Edgar, perdón, mira, para terminar este tema, creo que hay temas de fondo más importantes en el país, ¿no? Este es delicado, es verdad, pero veremos qué pasa. Se han ido por el lado oscuro de la norma, ¿no es cierto? O sea, donde hay un vacío, han escogido el vacío para acelerar las cosas de manera desesperada. Esa es una equivocación. Se debían ir por el lado ya sólido y además con precedentes. Y no se ha hecho eso, ¿no? Muy bien. Lamentable la situación en el país. Los llevo a sus terrenos, a la vida partidaria, a la vida más política. Hay un proyecto de ley que está proponiendo dejar en libertad a los partidos políticos en la forma de elegir a sus candidatos con miras a los procesos electorales, modificando así la ley relacionada con elecciones primarias. Ustedes son gente de partido. ¿Qué les dice un proyecto de ley como este, Guillermo? Yo particularmente estoy en desacuerdo, a título personal. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que se denomina como el sistema PASO, que bueno, estamos viendo cómo está funcionando hoy día en Argentina, lo que nos data es de que se le está dando a la población la posibilidad de que pueda tener una antesala de lo que viene a ser la elección y de esta manera poder tratar de legitimar un poco más aquellas organizaciones políticas que están yendo justamente a la contienda electoral. Lo que se está tratando de hacer es decir, claro, los partidos pueden hacer las primarias abiertas, o también pueden hacer el tema de las elecciones internas. Para ciencia cierta, a título de Somos Perú, cualquiera de las tipo de elecciones no nos hace mella. Sin embargo, como demócrata sí te tengo que decir de que si la población había elegido esto a través de un referéndum, lo correcto es respetar la voluntad. De acuerdo, Edgar. No, yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que haya unas elecciones previas. Ahora, hay que ajustar los mecanismos y hay que ajustar un tema central, ¿no? No hay partidos políticos ahora, discúlpame, con el respeto que me merece Somos Perú, los partidos políticos son una entelequia, son en realidad un cascarón. No funcionan en los comités, no funcionan en sus bases, se preparan para elecciones. Mira, estamos pasando una crisis terrible en el país,
prácticamente un desgobierno desde el punto de vista del manejo en todas las esferas, un fracaso de este gobierno, y los partidos no se pronuncian respecto a eso. Se están pronunciando respecto a los temas electorales, más parecen cabezas de ánfora, y no hay alternativas. Y lo digo también por los movimientos regionales. Los movimientos regionales deben jugar un papel fundamental también en sus regiones respecto al tema de qué hacer en estas circunstancias. Porque los gobiernos regionales no están funcionando como deberían funcionar. O sea, no puede haber primarias con partidos como esos, con un sistema de partidos como este. Por supuesto, va a ser un fracaso, y por eso es que, sabiendo su propia debilidad, en lugar de hacer una reforma adecuada, ajustar las cosas en relación con los partidos políticos, ¿qué hacen? Lo más fácil, ¿saben qué? Dejemos en libertad, hagamos esto, parches y parches. De acuerdo. Y el país sigue al garete. Ahora, Guillermo, pensando en las primarias argentinas, lo interesante del sistema argentino es que de 18 partidos te redujo a 5. Con 5 con presencia en el Congreso. Entonces hace mucho más fácil la negociación política. Sí, y solamente permíteme disentir política Por y favor, abiertamente por con lo que dice don Edgar. Los partidos políticos, en muchos casos, ciertamente, no tienen bases. Yo discrepo, por lo menos respecto de Somos Perú. Okay. Somos Perú es un partido democrático que tiene casi 200 alcaldías, 7 gobiernos regionales, y eso no se construye de la noche a la mañana. Eso se construye con un partido político de más de 25 años de trayectoria y que siempre está tratando de que todas sus bases tengan por lo menos una articulación ideológica coherente. De ahí el discernimiento es completamente pasible. Ahora, sí, pues las primarias de Argentina lo que nos han demostrado es que, y va a pasar en el Perú, si llegamos a tener 30 organizaciones políticas de carácter nacional, si es que las mismas no se pueden reducir en las primarias, vas a confundir al elector, porque vas a tener 30 símbolos distintos, con 30 caras distintas, que el mensaje político simplemente no va a calar. Entonces sí creo que es importante en ese aspecto mantener. Ahora, un craso error ha sido bajar tanto la cuota para poder inscribir nuevas organizaciones políticas. Con menos de 32.000 firmas, uno ya está pudiendo acceder. Lo que hay que hacer es pedirle justamente al Jurado Nacional de Elecciones que revise si es que esos comités que nos han hecho a nosotros partidos políticos inscribirnos, que realmente se mantengan vivos. Somos Perú lo está haciendo. Somos Perú tiene en más de 75 jurisdicciones, provincias me refiero, nuestras bases. Los nuevos partidos políticos, después de juntar sus 32.000 firmas, ¿lo están haciendo? ¿Tiene la facultad de poder fiscalizar realmente el Jurado Nacional de Elecciones esta situación? Si no, si estamos hablando de lo que dice don Edgar. Pues que yo creo que la lógica era, reduzco la valla de firmas, democratizo en la base, pero luego tengo que exigir a las organizaciones que comiencen a hacer alianzas y frentes. No, claro. no podemos tener 30 o 40 partidos. Mira, hay una experiencia que ahora se está desarrollando, y yo saludo, yo participo muchas veces que me invitan, Sí. hay movimientos regionales a nivel nacional De acuerdo. que se han organizado en una asociación y están tratando de hacer una plataforma política para que los movimientos regionales tengan también espacios políticos y tengan representación en el Congreso, porque ahí hay más organización que los partidos, ¿no? Yo respeto mucho al colega secretario general de Somos Perú. Cada panadero defiende su pan, es normal, pero le digo que en general, en general la situación es grave con los partidos políticos. ¿Y sabe por qué? Porque no organizan en realidad foros de debate sobre la situación en los movimientos regionales de su región, los partidos políticos sobre la situación nacional. ¿Qué partidos hacen? Y tienen recursos. Lo peor es que tienen plata, reciben millones del Estado, ¿y en qué lo gastan? Entonces acá hay un grave problema en esto. Yo pienso que lo que hay que hacer es que los partidos políticos pasen a discutir las estrategias, los problemas, cómo salir del país. Ahora estamos ya públicamente, oficialmente en recesión. Y lo ha dicho un ministro de Economía sin presentar su renuncia, porque ha fracasado. La recesión supone el fracaso de las políticas de este gobierno, ¿no? Y ha fracasado en toda la línea. Esta recesión que Contreras anuncia, ¿la ligan con la crisis política? ¿Boluarte explica la recesión? Lo que pasa es que la presidenta Boluarte no salió a decir nada. Y hace poco escuchaba a 2 exministros de Economía y Finanzas de gobiernos anteriores que decían, si estamos ante un problema grave, como es el tema de la recesión, con una inflación que no se está deteniendo, dicho sea de paso, lo que vamos a tener que hacer es juntarnos todos. Y el primer mensaje, claro, tiene que ser del Ejecutivo. Hemos visto que el pobre ministro de Economía y Finanzas ha salido solito a pechar
por su sector, por su cartera. Y la presidenta y el premier, ¿por qué no anuncian realmente lo que vienen a ser las medidas que se van a dar? Se ha dado un nuevo crédito suplementario que dice que eso es el primer salvavidas. Primer salvavidas, esa inversión que se está disponiendo a través de ese crédito suplementario, que dicho sea de paso, se votó a la locura, al caballazo el día viernes. Y hasta hoy día jueves, no está publicada esa norma. ¿Cuál era la premura de poder sacar tan rápido si ni siquiera salió la autógrafa del Congreso? Pero Guillermo, es un crédito suplementario que además va a ir a parar a las regiones que son las que menos gestión tienen, las que menos invierten y las que menos capacidad de gasto tienen, Edgar. Mira, lo que hay que ver el tema es concreto. Está reclamando a la presidenta. Hay que reclamarle al presidente del Perú. Tenemos como presidente del Consejo de Ministros uno que ejerce realmente la presidencia de la República. Hay que decir las cosas honestamente. Y tenemos un premier sofista. Es puro verbo. ¿Alguna vez le han escuchado ustedes con detenimiento? Yo creo que sí, los políticos lo debemos escuchar. No dice nada. No hay planes, no hay estrategias. Todo es bla, bla, bla. Bien, escuchen al sofista del primer ministro. Dice, tenemos un plan Boluarte. ¿Dónde está? Vamos a salir a crisis. ¿Dónde está su plan? Vamos a salir de inseguridad ciudadana. ¿Dónde está? Están fracasando. Mira, ha fracasado en el agro. Este gobierno ha fracasado en el agro. Ha fracasado en la industria. Mira cómo está la industria. Ha fracasado en los servicios. Tenemos 40% de restaurantes paralizados. Están en la ruina. Ha fracasado en el manejo económico. Hay que decirlo claro. Estamos en recesión. O sea, ya no, el país ya no está en incertidumbre. Eso hay que tener en cuenta los políticos, los partidos, los que están en el Congreso. Ya no estamos en incertidumbre. Y estamos en la certeza que nos estamos yendo al abismo. Cuidado. Esta es una situación terrible y hay que dar alternativas. Por parte de nadie, ¿eh? No. Aquí no hay vocación de renuncia. No hay y nada. me atrevo a decir algo más que dice ciertamente Edgar. El día viernes, los que leemos un rato el diario El Peruano, que nadie lo lee, vimos que se había cambiado al presidente de Sanipés, ¿correcto? Y se había puesto una persona X. El día lunes me pareció extraño cuando vuelvo a leer las normas legales que esa persona había sido retirada en menos de 3 días. ¿Qué había pasado? Se había puesto, designado por parte de la ministra de Producción, al ex esposo de la señora Iparraguirre, terrorista que se encuentra hoy día purgando condenas. Sí. ¿Cómo puede hacer el Ejecutivo tremendo problemón de descabezar una institución cuando la producción se está cayendo? Descabezan a Sanipés y el día lunes nuevamente estamos con una encargatura. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces se tira la moneda sin saber cómo va a caer. Y eso sí está sucediendo hoy día en el Ejecutivo. Yo creo que la presidenta, en vez de estar viajando, con el debido respeto que se merece, debería estar en este momento en su despacho, conjuntamente con su premier, viendo qué medidas concretas se está tomando para la reactivación económica. Bueno, una reactivación que no vemos, una recesión en ciernes, pero un MIDIS que nos señala que posiblemente tendremos un incremento de la pobreza en el 2024, que fue en las últimas 2 décadas el gran objetivo del país y que habíamos avanzado en esos términos tantísimo. Exactamente. Mira, acá tenemos los datos, ¿no? Al 2018 estábamos ya en pobreza reducida a 20.2%. Mira dónde estamos. Estamos a 27.5%, según la Mesa de Concertación de la Pobreza, que coincide con el propio MIDES y con el INI. Y apuntamos a 33%. O sea, estamos hablando que la pandemia también jugó ahí lo suyo, no, ¿no? Y no solo la pandemia fue superada de algún modo con el rebote. Sí. Pero no se ha sostenido el rebote. Sí, no se ha sostenido. Hemos seguido. Y esto tiene que ver con el gobierno de Castillo, que es un desastre, no hay que negarlo, es un desastre, pero este gobierno continuó con el desastre. Mire, el problema radica acá, en realidad. No basta criticar, no es suficiente decir que esto está mal, hay que dar alternativas. Y la primera salida que tiene que tener la Presidenta de la República es cambiar este gabinete, urgentemente. Estamos yendo al abismo. Con este gabinete vamos peor. Si sigues haciendo, como decía alguien, un sabio, ¿no? Lo mismo antes, vas a tener los mismos resultados. ¿Qué pasa? Mire, yo propongo algunas alternativas, ¿ya? Porque hay que dar algunas alternativas. ¿Qué sucede? Hay una marcha en este momento que viene de diversas provincias de alcaldes, ¿no? ¿Qué están pidiendo? Que se les duplique el IGB. Los señores alcaldes saben que el IGB sale ¿de dónde? De los impuestos. Y en una situación en el país bajan los impuestos. ¿De dónde se va a sacar dinero para darles a ellos?
Y ese tipo de conceptos que manejan los alcaldes, lo manejan los gobiernos regionales. ¿Sabes qué? Dame plata. ¿Sabes qué? Quiero plata para hacer obra. No están comprometidos con la producción, no están comprometidos con el desarrollo de sus pueblos. Es verdad que no tienen herramientas, pero sí tienen, por ejemplo, una ley que establece que ellos tienen que impulsar la producción. ¿Qué hay que hacer? Le gusta mucho a la presidenta de la República formal, ¿no? Hablar de las miradas. Siempre dice, hay que darle una mirada a cada una mirada. Dejémonos de mirada, vamos a la acción concreta. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que comprometer a los gobiernos regionales en el desarrollo de sus propios pueblos, en la inversión privada y pública. ¿Cómo hacerlo? Hay que darle un marco legal rápido y hacer que los gobiernos regionales cumplan una función. Por ejemplo, la promoción. Voy a poner un ejemplo, mi tierra, Apurímac. ¿Qué hay que hacer? Ahí en mi tierra hay 40 pisos ecológicos. ¿Está bien? Por ejemplo, la palta ahora se está exportando desde mi tierra. Hay que darle mayor facilidad de acceso al mercado, Seguro, etc. Pero ahí, para hacer 10 productos más. ¿Qué hay que hacer? Una alianza entre grandes empresas y los sectores agrarios productivos de Apurímac para que se genere productos de agroexportación. Con leyes claras, ¿no es cierto?, con beneficios, etc. ¿Qué hay que hacer en Apurímac? Hay que hacer que las empresas mineras que ya tienen avanzado el desarrollo, o sea, ya han hecho todo lo que es exploración, ya han avanzado, entonces, y están dispuestos a la construcción, pero no hay un ambiente adecuado, que se haga una mesa de trabajo, que sea un marco legal, se haga una mesa de trabajo. ¿Qué ha pasado? Mire usted, hace poco un empresario muy conocido en el campo minero ha dicho, hay 3 empresas, Aquila, Los Chancas y Trapiche, que quieren hacer una alianza conjunta para sacar los proyectos, esos 3 proyectos que están en Apurímac, y llevarlos a la producción, llevarlos al desarrollo primero y luego a la producción. ¿Y qué hay que hacer ahí? Que los gobiernos regionales participen. Bueno, pero nada de lo que plantea es imposible, Edgar. Falta liderazgo y hay que ponerse a trabajar en ello. Pero yo no sé si un cambio de gabinete resuelve las cosas, Guillermo. Mire, yo creo que el tema con el ministro de Economía, ya a mi criterio, ya estaría cumpliendo un ciclo. ¿Por qué? Porque no puedes dar, como bien dice Edgar, un anuncio de que hemos entrado en recesión. Claro, las explicaciones son muchas y no solamente va por el tema de que la guerra entre Rusia y Ucrania, post-pandemia, también hay decisiones de carácter político. Totalmente. Por ejemplo, recién se acaba de liberar la posibilidad para que los gobiernos regionales puedan echarle mano al canon y sobrecanon, que está simplemente circunscrito para temas de infraestructura. Pero ¿qué infraestructura vas a ejecutar en los 2 siguientes meses cuando estamos a puertas de ingresar un fenómeno del Niño ya de carácter regional? Entonces, claro, lo que ha visto por conveniente el MEF es decirle, ok, échenle mano a lo que es el canon y sobrecanon para efectos que puedan paliar un poco más. Ahora, otra cosa que tiene que hacer Contraloría General de la República es estar al costado de las compras. Porque ahorita va a ser río revuelto, y lo estamos avisando, de aquí a 15, 30 días, río revuelto, vamos a ver qué pescadores van a salir ganando. Espero que sean los pescadores formales, claro está. Vamos a ver. Ahora, siempre pensando en el Ejecutivo y en Dina Boluarte, la fiscal de la Nación, Edgar, amplió hasta por 8 meses investigación contra Dina Boluarte por las muertes, por los asesinatos de 50 personas a inicios de año. ¿Qué reflexión le genera el trabajo fiscal en la investigación de este tema? En este terreno, yo tengo ahí clara mi posición. Hay cosas que la fiscal de la Nación ha hecho bien. A mí me parece que si no hubiera hecho lo que hizo, por ejemplo, frente al golpe de Estado, ¿cómo sería el desastre en este país? Estaríamos, pero en el infierno. No solo en el terreno económico, en el terreno político las cosas hubieran sido peor, ¿verdad? Entonces hay cosas que ha hecho, pero hay cosas que la fiscal está haciendo lentamente. Por ejemplo, esta. ¿Cómo es posible que haya en el país 70 muertos, de ellos 49 a balas, a balazos, y la investigación ha avanzado a paso muy lento? Hay una exigencia internacional respecto al cuidado, que es muy peligroso esto, porque estamos siendo descalificados a nivel internacional, y en términos justamente de violencia y todo esto, ya estamos debajo de Tijuana, imagínense ustedes, o por encima si hay competencia. Entonces, hay que hacer que el Ministerio Público juegue su papel con más celeridad, ¿no? Y que no haya ningún tipo de componenda política al respecto, porque sería grave, porque estamos hablando de las vidas. En mi tierra, en Andahuaylas, han matado 6 personas. Es terrible en Apurímac. Entonces, hay necesidad de resolver esto cuanto antes. Pero el lado político, ahí es el problema, ¿no? No basta con pedir un perdón formal a nombre del Estado.
porque eso es lo que ha hecho la señora Dina Boluarte. Al hombre ha involucrado a todo el Estado. Hay que pedir perdón desde el punto de vista personal y ahí hay responsables. No digo que en la ejecución de la muerte, responsables políticos. El señor Otárola, ¿no?, el sofista más grande de este gobierno, ¿qué ha hecho? Ha sido ministro de Defensa y sucedieron varias muertes. ¿Seguro? Nunca dio una explicación. 2, la presidenta de la República, además de la noticia que sabemos que ha llorado, ¿no?, cuando hubieron estas muertes, tampoco ha asumido. Cuando han ido a la fiscalía, ¿qué han dicho? Nada. Archívese, han pedido el archivo. Han pedido el archivamiento. Entonces, así no se puede hacer política. Queremos hacer una reconciliación, hagámoslo, cambiando por lo menos al señor ministro Otárola, que ha sido responsable de varias muertes. ¿Qué piensas de la fiscal, Guillermo? Yo creo que la fiscal de la Nación ha tratado de deslindar, por ejemplo, de toda esta arremetida que ha tenido el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, y creo que la fiscal de la Nación resultó ser más política que los mismos congresistas en ese aspecto, ¿no? Porque simplemente ha hecho un llamado a que se respeten las instituciones. Punto para ella. Segundo punto, como dice Edgar, si no hubiese tomado esa decisión férrea de en este momento procesar a Pedro Castillo, creo que la debacle sería mayor aún. Luego, lamentablemente, sí, no ha podido todavía terminar de vislumbrar esa nube gris que tiene encima respecto al tema de los títulos. Por ahí entendemos que también la Junta Nacional de Justicia está haciendo una suerte de contrapeso. Pero lo que sí es indudable, y tomo la última frase de Edgar, es: los errores en política se pagan. Y la muerte de un peruano que no está justificada es un error político. Y si no aprendemos que los errores en política se tienen que pagar y no basta con perdones abiertos al aire, entonces esta situación se puede volver a repetir. Lamentablemente la justicia toma su tiempo para poder hacer la imputación de un cargo, pero la política no puede esperar a la justicia. La política tiene que actuar. Y en ese aspecto yo creo, estoy convencido de que tiene que hacer algo el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el foro donde se ven las inhabilitaciones y sanciones políticas. No hay otro. ¿Qué esperarías que hiciera el Congreso? Yo creo que debería estar ya investigando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales este tema. Específicamente ver que se llame a los generales de la policía, que se llame a los generales del ejército. ¿Por qué? Porque no hay una investigación que haya sido abierta. El foro para poder hacer sanciones políticas es el Congreso y no puede claudicar en ese aspecto. Se crean comisiones investigadoras por tantas cosas. ¿Por qué no se crea una comisión investigadora? Que se levanten los secretos de las telecomunicaciones, que se vea dónde estuvieron georreferenciados la presidenta y el premier. Y eso le va a servir en aras también de poder limpiar cualquier tipo de responsabilidad, si fuese el caso. Pero si vamos a tener investigaciones que son confidenciales, la población en el sur está esperando una respuesta. ¿Qué respuesta le estamos dando? Y yo imaginando además que como apurimeña que es Boluarte, que además es paisana suya, Edgar, y habiendo muertes en Andahuaylas, este tema la iba a tocar mucho más a fondo. Las miraditas debían ir pues, al pueblo. Aymara es una situación de crisis terrible, es una provincia de Apurímac y todo Apurímac, ¿no? Bueno, no hay que ser injusto también con este gobierno, ¿no? En algo ha tenido éxito, ¿no? ¿En qué, Edgar? Un gran escudo, se llama Congreso. Eso sí ha triunfado. El triunfo del escudo que lo protege, porque es el gran problema. Y hay que decirlo, hay que tomarle la palabra al secretario general de Somos Perú. Sus congresistas debían tomarle la palabra inmediatamente y hacer esa comisión investigadora, proponerla, ¿no? Porque los políticos, ¿no?, tienen que ejercer algún poder. Acá el amigo del secretario general de Somos Perú debía dar las órdenes respectivas para que su partido ahí en el Congreso, ¿no?, su bancada, tome la iniciativa al respecto. Hay que ir, ¿no?, de la teoría a la práctica inmediata. Y digo, en realidad, el Congreso está pues coludido con el señor Otárola. El gran engarce entre Dina Boluarte y el Congreso del señor Otárola. Ese compromiso político, esa alianza está haciendo un daño terrible al país. Por eso, paisana Dina Boluarte, asuma el mandato que usted tiene legítimo desde el punto de vista legal, diré más bien legal, ya bastante ilegítimo desde el punto de vista de la voluntad popular. Pero ella, usted, señora Dina Boluarte, tiene la responsabilidad de asumir, cambiar su gabinete, poner gente en realidad capaz, que no esté interesada en el sueldo. Miren ustedes, ya me da pena decirlo.
todos los sectores, la mayoría de estos ministros han fracasado. ¿A qué se quedan? ¿Por qué permanecen? ¿Por qué no hay una vocación, como decías tú, de renuncia mínima? Ya no ante los muertos, ante esta crisis. Todos tienen responsabilidad ahí, no solo el ministro de Economía. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que estos ministros renuncien a esos 30.000 soles? Ya vio cómo el Congreso a Vicente Romero, responsable de los temas de seguridad ciudadana, lo trataron con guante de seda en la interpelación, digamos. Esa convivencia es impresionante. Es un juego perverso. Es un juego perverso. Convoca, ¿sabe qué? ¿Para qué? Para después hacer negocio por debajo. ¿No es una negociación? Reflexión final, Guillermo, por favor. Yo creo que lo que no se puede perder nunca es la esperanza, ¿sí? Yo considero de que la Presidenta de la República tiene la gran oportunidad de poder estirar el brazo, pero no directamente a la representación nacional, al pueblo en su conjunto. No es posible, y tal vez con esto cierro, de que nuestra Presidenta de la República no pueda pisar el sur. Eso es triste, ¿correcto? Si quiere ganar la legitimidad que ha venido perdiendo a pulso, yo creo que tiene que dar en este momento una señal política. La primera señal política sería enmendar en el tema del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que todos los peruanos vamos a pasar una Navidad en ascuas y estamos en una improbable situación de poder saber qué es lo que nos va a pasar a partir de enero. Muy bien. Pero permíteme. 5 segundos que me toquen. Pero para hacer lo que dice y acercarse por ahí, hay que tener un plan objetivo, clarísimo. ¿A dónde vamos? Quedan tres años de este gobierno. ¿Y a dónde vamos a ir? Así, al abismo, hay que cambiar esto. Si no, se adelantarán las elecciones rápidamente, quiera o no. La señora vamos a ver qué pasa. Boluarte. Edgar Villanueva, Guillermo Aliaga, gracias. Un debate, una conversación muy interesante. Gracias por haber estado con nosotros.